Historia sin Villiquen. È pur bella la Terra del Fuoco, con le sue grandi silenziose montagne, i suoi boschi, le sue ricchezze che non attendono che l'opera dell'uomo dal tempo dei tempi. Nei suoi laghi solitari, nei suoi canali segreti, la pesca, per esempio, offre grandi risorse, oltre che un piacevole passatempo. Questi animaletti che timidi si affacciano all'acqua sono castorini. E guardate quanta buona legna. Viene dai boschi che ricoprono fitti a perdita d'occhio i fianchi delle montagne dell'isola. I taglialegna costruiscono le zattere di tronchi d'albero che in vere e proprie isole flottanti vengono trasportate dai rimorchiatori verso le segherie, tutto intorno alla baia, più prossime al porto. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Veíamos imágenes del documental de la época donde Borsari, el gran italiano, el gran emprendedor, hizo una especie de documental, le hicieron, ¿no? Y en Sucesos Argentinos aparecía donde se veía el canal de Beagle, la pesca, la leña y obviamente un poco de historia. En este caso, Historia sin Villiquen, italianos. Profe, ¿cómo seguimos? Vamos a retomar un poquito para quienes nos escuchan hoy por primera vez y no pudieron escuchar algo del programa de la semana pasada, que justamente producto de una política migratoria que nuestro país ya había diseñado allá por 1865 con la ley de colonización de Avellaneda y más adelante la propuesta de Alberdi y desde las bases constitucionales de fomentar la migración europea. Llegado 1948, primera presidencia del presidente Juan Domingo Perón, la idea de poblar el fin del mundo recibe un proyecto que es el de este empresario de Bolonia, Borsari, para traer inmigrantes italianos a Ushuaia y lograr así un desarrollo económico, social, poblacional, que le diera a la ciudad tanto infraestructura como población para afincarse en nuestra ciudad. Población estable. Y así, una población estable, que ya, recordemos que Perón es quien cierra el penal, quiere cambiar esa impronta del fin del mundo como un espacio de castigo, ¿sí? Como ese espacio que va a ser todo siempre ante el imaginario del penal, con respecto a una población que venga, se afinque y se desarrolle. Y habíamos contado que en 1948, precisamente el 28 de octubre de 1948, había llegado el primero de 2 barcos que había traído contingentes de migrantes italianos. El primero había sido el buque Génova, y el segundo, el Giovanna Costa, que traía ya a más esposas, hermanos, de personas que habían venido en ese primer viaje. Producto del contrato que esta empresa constructora firma con el gobierno nacional, es que se forma un espacio social que conocimos, quienes llegamos allá por los 80, como el Villaggio Vecchio, hoy barrio Solier, y el Villaggio Novo, que sería hoy el barrio Almirante Brown. Entonces habíamos llegado en el último programa hacia el final a hablar de la vida social y el tiempo libre, ¿sí? Y nos quedó para comentar la historia de la formación de la capilla de los inmigrantes, capilla que hoy está en pos de ser renovada, de ser recuperada, porque es parte del espacio y del edificio de la parroquia María Auxiliadora, allí en el barrio Solier. Claro, sería hoy en digamos, esa especie de construcción que está casi en diagonal en Arturo Coronado,
a la municipalidad, ¿no? La parte posterior de la iglesia propiamente dicha. Exacto. Nosotros siempre que transitamos el barrio vemos la capilla María Auxiliadora, una edificación más nueva, hermosamente construida en madera, que tiene esas flores y esa escalinata, una capilla moderna, pero si vos lo mirás desde el frente de la parroquia, si vos mirás la parroquia, este es el edificio que se ve detrás, o si lo miras del frente de la municipalidad, es como los fondos, ¿no? Para quienes no conocen el barrio, si alguna vez van a hacer un trámite de la municipalidad, miran hacia el frente y ahí se van a encontrar con ese edificio que es histórico, que es un espacio a recuperar, a poner en valor, que podría formar parte del circuito cultural y turístico para nuestra ciudad, que tenemos para ofrecerle a quienes vienen a conocernos. Por ejemplo, el barrio Solier, la sociedad italiana y esta capilla. Y me tomé el tiempo para leer, bueno, yo hoy había separado para mostrarles la edición de 1884, el libro del centenario, que se ha reeditado, así que si hay gente que nos escucha y que le gustaría saber un poco más de la ciudad donde vive, cuando se cumplió el centenario de la fundación de Ushuaia, ya por el año 1984, a través de la comisión de la Asociación Janis y la Comisión Ejecutiva de Festejos del Centenario, se publicó este libro que se llama justamente 1884, Ushuaia, 1984. 100 años de una ciudad argentina. Y allí está el testimonio de doña Elisabetta Preto de Preto, que formó parte de aquel contingente de inmigrantes italianos y que Leonardo Lupiano rescata en su libro, este libro que ya venimos comentando, que lo pueden consultar en la Biblioteca Sarmiento, Los italianos del fin del mundo, donde se da cuenta de cómo nace esta capilla de los inmigrantes, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que es necesario para esta comunidad tener un espacio que congregaba a toda la feligresía en las celebraciones religiosas y tradicionales, y es así que justamente con una virgen que había, la imagen de una virgen que habían traído desde Italia, que los había acompañado durante todo el viaje y que había sido portada también por el padre Antonio Antonelli, que es quien vino en el primer barco, levantan con ayuda del grupo de hombres que trabajaban por fuera de su jornada laboral, dando su tiempo libre hasta altas horas de la noche, la construcción con materiales donados por la empresa Borsari, la construcción de esta capilla que enorgulleció y durante mucho tiempo fue el espacio donde más de un fueguino, más de un ushuaiense fue bautizado, tomó la comunión, celebró sus esponsales, ¿sí? La Virgen consagrada en la capilla, para quienes son fieles seguidores de la religión católica, es la Virgen de la Guarda, ¿sí? Madonna aparecida a Don Benito Pareto en el monte Chigogonia, en Italia, y que fue bendecida por el Papa de ese momento antes de emprender el viaje a Ushuaia. Qué fuerte eso, ¿no? Para los que son devotos, bien decía, una imagen bendecida por la máxima autoridad de la Iglesia, en ese caso el Papa, ¿no? Profe, la verdad que es como una asignatura pendiente que tiene la sociedad, particularmente de Ushuaia, y ahí tiene que ver fuertemente la municipalidad, el gobierno, para tratar de generar el salvaguarda de toda esa información, este material, estas cosas, y también, ¿por qué no?, dentro del circuito turístico, como usted también lo dijo, meterlo un poco más, porque el que viene a visitar quiere saber cómo se hizo, hacia dónde va,
por qué tenemos cierta inclinación a hacer con esto, italiano, con esto. Tiene que ver, como siempre decimos, con conocer un poco de la historia, ¿no, profe? Vos pensás que estamos hablando de un edificio de 6 metros 40 por 9,35, ¿sí? Tiene una sala posterior, que era la sacristía de 6,40 por 3, que tiene una construcción muy sencilla, un techo a 2 aguas, porque tiene las mismas características que las viviendas originales del barrio. Si vos hoy reconoces el barrio, cada vez son menos, ¿no?, las casas que sostienen esa forma. Entonces es interesante para ir a conocer a una ciudad donde uno llega como turista, y para los mismos ushuaienses saber que la historia de su ciudad vive en ese lugar. Por ejemplo, tenemos ahí también que todavía en el edificio está el soporte de la campana, que fue construido con tirantería de madera maciza, y ese soporte donde estaba la campana, bien dice la fuente, corona el frontis, digamos, ahí, en ese espacio, ahí también tenemos algo para ver. Imagínate todo ese espacio con gigantografías de la época, con referencias, ¿no? Sería un espacio muy lindo de conocer, de recorrer, y de encontrarse con las palabras y el testimonio de quienes vivieron mucho antes que nosotros. Sí, sí, los que nos precedieron, y hoy estamos acá gracias al aporte, particularmente de estos italianos con grandes nombres, que inclusive todavía sus descendientes, sus familiares, están como amigos, como conocidos, en un negocio, en la vida pública, ¿no? Así es, porque yo cuando leía en el libro del centenario las palabras de la señora Elisabetta, que, por ejemplo, ¿vos sabías que hubo ya desde esa época tambos en Ushuaia? No. Bueno, estaba el tambo de Pastoriza y el tambo de esta familia que fue creciendo y que le permitió llevar adelante todas las actividades económicas, ¿sí? Luego vinieron el matadero, que fue justamente construido por los italianos. Había trabajos constructivos, había muchas chacras que tenían huertas y vendían las hortalizas. También estaba el trabajo que se hacía de las ovejas, con las vacas, para llevarlas a pastar, ¿no? La señora nos cuenta todo el recorrido que se hacía, y había como 2 núcleos urbanos ya para la década del 50, que era todo lo que pasaba en torno al centro, es decir, para nosotros el casco histórico de Yaganes hacia el cementerio y de Maipú hacia la calle Campos, era todo como un núcleo urbano. Y allá, en la otra punta, un poco más lejos, en el Villaggio Vecchio, comenzaron a aflorar una panadería, la cuestión esta que te digo de la venta de leche, luego viene la venta de carne. Yo no la recuerdo, la señora habla de una carnicería Josecito, que estaba en Godoy y de Loki, a ver si tenemos algún pueblino entre los oyentes que se acuerda o que la visitó o que supo comprar por ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo la ciudad fue creciendo. En el Villaggio Vecchio había un restaurante que se llamaba Le Due Torri, porque justamente tenía que ver con el lugar de donde había venido la familia que administraba ese local, ¿sí? Sí, bueno, el Club Solier, que también desapareció, ¿no? Los paseos hacia el Cañadón del Toro para ir a buscar las vacas y traerlas para la base naval, la formación de la sociedad de fomento. Así que bueno, tenemos mucho para contar, y contar también que hay un punto ahí donde está este proceso migratorio
tiene un fin y que lamentablemente el proyecto del ingeniero Borsari no llega a concretarse en la totalidad, y de hecho gran parte de los italianos que vinieron se van a volver, por un lado por ciertos incumplimientos de parte de la empresa constructora, y por otro lado por un hecho natural que sucedió en 1949. ¿Vos te acordás qué pasó? Un terremoto. El terremoto de 1949, que fragmentó, por ejemplo, parte del edificio del sector más antiguo de lo que hoy es el Colegio Don Bosco, ¿sí? Yo trabajé en el Colegio Don Bosco en la época que todavía el piso estaba partido y desnivelado, fruto de ese terremoto de 1949. ¿Sí? Quienes han estudiado ahí o alguna vez fueron a alguna actividad cultural, social o religiosa, recordarán que había un desnivel entre un sector del edificio y otro. Así que bueno... hay mucho para transitar, y por ahí quizás en otro momento volvemos con una tercera parte o una ampliación o un tema puntual que tiene que ver con esta historia tan rica de los italianos como Buatti, Brandani, Campagna, Capelli, Nelio Magni, los Melchior, Telli, Taberna, Sartini, Kerciali, Pontoni, Motter, D'Agostino, Henninger, De la Vella, Cimate, Lo Favale, Gortan, Preto, Grandi, Mediot, Espada, Sago. La lista es interminable. Hay miles y miles de personas, son miles de historias, ¿no? Y aparte, estas dos familias también que no tienen apellido italiano, una era los Henninger, ¿verdad? Sí. Que lo nombramos la semana pasada. La usina, particularmente. Claro, ya más ligados a la parte de la usina. Y bueno, y recordar que los inmigrantes italianos le dieron a esta ciudad ya un empuje, tanto en la población como en el desarrollo, gracias también a este crecimiento de la población. Muchos se dedicaron a actividades comerciales, lo que dinamizó la economía local. Crearon, fueron oferta de bienes y servicios que antes no existían, permitió la diversificación cultural, trajeron sus costumbres, sus tradiciones, la gastronomía, transformaron urbanísticamente la ciudad, porque la ampliación hacia el barrio Soler luego dio el pie para otros barrios, y bueno, y son familias que han transitado la ciudad, que se han quedado, ya hay bisnietos, ¿sí? Y como dijimos también en el programa anterior, la importancia de recuperar la sociedad italiana de Ushuaia, que trae a la comunidad todas las sociedades de las colectividades, enraizan la historia de quienes fueron esos migrantes, y no solo ofrece el idioma italiano, sino festividades, es un espacio cultural también. Hay mucha vida ahí. Esperemos que esta crisis no corte tantos proyectos interesantes que tiene la sociedad italiana, y que bueno, que podamos disfrutar de todo aquello que hace a la historia, y lo que decimos siempre, ¿no? Conocer el lugar donde vivimos hace que lo querramos. Exactamente, profe. Bueno, vamos a cerrar entonces los italianos, vamos a ir a un temita musical que tiene que ver con la música de Italia de esa época, y después volvemos y nos adentramos a algo que tiene que ver con la historia argentina y con esta conmemoración que hoy, 17 de agosto, a veces por estas cuestiones de los feriados y el corrimiento y demás, por ahí queda un poco tapado, ¿no? Particularmente con la realidad, que tiene que ver con Don José. ¿Le parece? Exactamente, nos vemos en un ratito. Dale, Juancho. Vamos a escuchar entonces un poco de música italiana de la fecha. Te había dicho Natalino Otto. Cantaba así un ruiseñor. En realidad no tengo... Tendría que preguntar a Don Fiocchi cómo se pronuncia esto. Sería Cantava Usignoli. Juan, sácame de acá.
ho baciato te, bambina mia, quanta felicità e che poesia. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta.